Profesor, no se la escucha. Ya. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Bien? Sí, bien. Bien, jóvenes, me alegra, me alegra. Entonces, espero pues de que todos estemos bien de salud, que la estemos pasando muy bonito. Y hoy día nos toca la semana 14. Hoy día nos toca la semana 14. Hoy día vamos a continuar como siempre el tema Mi primer proyecto de emprendimiento. Ahora ya estamos en la parte 6. En la parte 6, ¿ya? Entonces, jóvenes, yo siempre haciéndoles recordar pues de que por favor no se atrasen, cumplan con las tareas. Yo les voy a dar todas las facilidades del caso. Les voy a enviar como siempre la parte teórica en el PDF y también la recomendación de que en lo posible ustedes me envíen sus trabajos, sus tareas por el correo institucional, de preferencia. Pero si no lo pudieran hacer por ese medio, cualquier otro medio. Ustedes conocen mi correo personal, también... ¿Por el Classroom también? También pueden enviarlo por Classroom, ¿ya? Y entonces, de esa manera para que podamos comunicarnos, ¿ya? O sea, no hay, como se dice, pretexto como para que no nos podamos comunicar, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces empezamos. Miren, hoy día tenemos este tema, ¿no? A ver, en realidad lo que vamos a ver hoy día es las reglas de desarrollo de Lean Startup. Luego vamos también a ver la elaboración, vamos a elaborar el lienzo del modelo de negocios de Lean Canvas. Y vamos a demostrar lo aprendido. Ya esto es como la tarea que se va a hacer al final. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, bien, el saludo cordial para todos ustedes. Y como siempre, vamos a ver lo que siempre necesitamos, ya las recomendaciones, esto ya ustedes lo saben muy bien. Siempre haciéndoles recordar de que tengan a la mano hojas y papel, lápiz o lapicero para que puedan tomar algunas anotaciones, ¿ya? Muy bien. Como siempre, ¿no? Aquí hay que tener cuadernos u hojas, si son recicladas mejor, lápices, lapiceros de colores. Esto ya es para la parte cuando ustedes ya tienen que hacer la tarea, ¿no es cierto? Bastante reflexión, bastante creatividad y también involucrar a la familia, ¿no? ¿Qué significa esto? De que hay que a la familia comunicarles acerca de los trabajos que estamos haciendo o que se están haciendo, ¿no? Hacerles partícipe de todas nuestras actividades, ¿de acuerdo? Y lógicamente los padres, los hermanos, la familia siempre aportan con sus puntos de vista y sus ideas, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué haremos? En la primera actividad vamos a analizar la metodología de Lean Startup, ¿no? Entonces, esta es una versión adaptada para el ámbito del nivel secundaria, porque en realidad estos métodos, estas metodologías se ven a nivel superior, de acuerdo en las universidades también a veces. En la segunda actividad vamos a elaborar el lienzo del modelo de negocio de Lean. A ver, un momentito para poder leerlo mejor, y ya, ahí ya, entonces, el modelo de negocio de Lean Canvas, ya denominada descubrimiento de clientes, y asimismo detallaremos cada uno de sus bloques, sus características y cuál es la labor de nuestro lienzo, del modelo de negocio de Lean Canvas, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes, como siempre, las recomendaciones de higiene para esta temporada. Aquí lo tenemos, lavado de manos, no tocarse la cara, siempre cubrirse la nariz cuando uno estornuda y evitar tener contacto directo con personas con síntomas, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, entonces, veamos. Aquí vamos a empezar. A ver, la semana pasada nosotros terminamos la fase creativa donde trabajamos el Design Thinking, ¿no? El Design Thinking en la fase evaluar. Esto fue el último tema que vimos, ¿no? Evaluar o testear, ¿no? Y con ello ya tenemos el prototipo. También ya sabemos a qué le llamamos prototipo, que fue lo último que vimos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora entramos a la otra fase muy fascinante, que es la de convertir nuestro prototipo
en ingresos. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando hablábamos de prototipo hablábamos de una muestra de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Una muestra en miniatura, una representación de nuestro trabajo, pero esto se tiene que llevar a la realidad, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos hecho el prototipo, pasamos a la parte real. Lo vamos a confeccionar, ese prototipo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Es por eso que dice que ahora sí ya tenemos que convertir nuestro prototipo en ingresos, ya tenemos que aplicarlo a los negocios. Entonces, el prototipo deja de llamarse así y pasa a llamarse simplemente producto, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos del prototipo, ¿no? Hablábamos del prototipo de la mochila, del prototipo de la mascarilla, del prototipo de repente de algún otro proyecto, pero entonces ahora ya no lo vamos a llamar prototipo, sino lo vamos a llamar producto, porque ya pasa a la parte comercial, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Muchas personas tienen ideas brillantes, ¿no? Entonces, estas ideas tienen que aplicarse pues a la realidad, ¿no es cierto? De forma excepcional, al igual que la metodología del design thinking, ¿ya? Steve Blythe, profesor de Stanford University, nos reta a que, o sea, nos reta, nos dice, nos induce, ¿no es cierto?, a que no pensemos en las ideas solamente, ¿no?, sino en identificar problemas, necesidades o pasiones no resueltas en el mercado o cuya solución se ha mejorado. Entonces, cuando hablamos de mercado, ¿de qué hablamos? De los clientes, ¿verdad? Toda persona, el mercado en realidad viene a ser pues el conjunto de personas de una localidad, de una región, y entonces, lógicamente, siempre existen necesidades, ¿no? Se presentan problemas y entonces las personas necesitan necesidades, ¿no? Es como el caso cuando hablábamos de este problema que se presentó en esta temporada, la persona tenía la necesidad de un implemento de protección y entonces ahí es donde se idean, se inventan, se confeccionan de repente máscaras, vestuarios, mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También hay protectores de rostro, ¿no? Que son los que se inventaron, ¿cierto? Bien, entonces, justamente es para identificar problemas y necesidades o pasiones también, claro, pasiones, ¿por qué no? Porque hay veces hay que cubrir algunos de repente, no necesariamente una necesidad, sino de repente cubrir, por ejemplo, esto de los videojuegos, ¿no? Hay personas que son aficionadas a los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no están resueltas en el mercado o cuya solución sea mejorada, ¿no? Entonces, veamos. Pensar en una solución, ¿no? Pensar en una solución, identificarse el grupo de personas que teniendo sus problemas no saben cómo resolverlos, estarían dispuestos a pagar por una solución de esta interacción, ¿no? Entonces, de esta interacción surgen ideas de mejora y se pueden testear. O sea, testear significa medir, ¿no es cierto? Se pueden testear o medir la utilidad y en definitiva, una materia de hipótesis. Cuando hablamos de una materia de hipótesis es una suposición, algo que nosotros suponemos, es algo hipotético, ¿no es cierto? Entonces, una materia de hipótesis que todo emprendedor o emprendedora, cuando hablamos de emprendedor o emprendedora nos estamos refiriendo a los jóvenes que están creando su producto, ¿no es cierto? Entonces, que todo emprendedor o emprendedora tiene que validar antes de salir al mercado, ¿ya? ¿Validar qué significa? Validar significa darle valor, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas, muchos productos que en realidad, siempre, todo producto muchas veces cuando se lanza al mercado aún no tiene esa acogida, a veces, como se dice, se fracasa, ¿no? En el intento. Entonces, cuando se retoma ese tema, se lo perfecciona, entonces se está validando, ¿no es cierto? Se lo está llevando a un punto óptimo y entonces de eso es lo que nos habla, ¿no? Que todo emprendedor o emprendedora tiene que validar, ¿no? Antes de salir al mercado, ¿ya? Entonces todo producto tiene que ser óptimamente mejorado, validado, ¿ya? Entonces, miren, lo que conocemos, considerando que en la actualidad los negocios en el país no solo se desarrollan tradicionalmente a través de canales de distribución física,
sino que cada vez más es a través de la web y que además el aislamiento social ha vigorizado la comercialización a través de este medio. Entonces, en todas nuestras regiones hemos incluido estrategias que están centradas en los artículos que se movilizan comercialmente por canales físicos, pero también otras estrategias centradas en productos que se comercializan a través de canales web o móvil, ¿no es cierto? Hoy en día conocemos bastante lo que es las compras vía online, ¿no es cierto? Entonces, justamente en consideración a todo eso, aquí se están tomando ciertas previsiones, ¿ya? Entonces, por eso, muchachos, ustedes, a través de esta sección, a partir de hoy también empezarán a conocer estrategias básicas de negocio, ¿no es cierto? El del canal web y móvil. Ya no solo estrategias centradas en canales fijos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver mucho más adelante, por supuesto, ¿no es cierto? No en este tema, pero lógicamente en temas posteriores. Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces, tú serás un emprendedor, ¿no es cierto?, en canal físico y en canal web. Significa que vamos a dominar esas dos metodologías, esos dos métodos de hacer llegar un producto a nuestro cliente, ¿verdad? O cómo hacerlo llegar el producto al mercado, ¿ya? Bien, entonces vamos a analizar las reglas de desarrollo de Lean Startup, ¿ya? Lean Startup. Entonces, recordemos, en la última fase del Design Thinking que trabajamos la semana pasada, ustedes sometieron, ¿no? Ustedes sometieron a evaluación el prototipo y gracias a ello ya contamos con un buen producto. Ahora pasaremos a ver cómo obtenemos beneficios económicos de ese producto. Ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, que ya nosotros hablamos del diseño que ustedes hicieron, ¿no? El diseño que hicieron de su producto para poder mostrárselo a los posibles compradores o clientes, y entonces esa fase ya la hemos terminado. Entonces, sin embargo, antes de que salgas al mercado, tienes que responder interrogantes, como algunas preguntas como, por ejemplo, ¿dónde debo comercializar el producto? Esa pregunta es muy importante, ¿no es cierto? Tenemos que ver a qué clase de público o cliente o nivel de estrato social se va a dirigir nuestro producto. Y entonces es muy importante hacerse estas preguntas, ¿ya? Muy bien, la otra pregunta es, ¿a qué precio debo venderlo? Por supuesto que estas preguntas son muy importantes porque lógicamente hay que hacer todo un estudio de mercado, ¿no? Como nosotros estamos en una fase inicial, nuestro estudio de mercado, lo vamos a llamar así, es bastante simple, bastante básico. Hacer un estudio de mercado para saber acerca de los precios viene a ser el hecho de averiguar, ¿no? Por ejemplo, si fabricamos mascarillas anti-COVID, entonces ver, ¿no? A cómo lo están vendiendo otras personas, en qué tipo de material, qué calidades, y entonces de esa manera, pues, uno saca al mercado su producto y para que pueda ser competitivo en todos los aspectos, ¿no? Aspectos de calidad y aspectos económicos, ¿ya? Jóvenes, miren, estas y otras preguntas las iremos resolviendo en las próximas semanas, ¿ya? Para ello, así como la fase creativa, ustedes se acordarán de la fase creativa, ¿verdad? ¿Sí? La fase creativa que vimos en las clases anteriores. Así como en la fase creativa, asumimos la metodología del Design Thinking. En esta etapa, asumiremos la metodología de Lean Startup. ¿De acuerdo? Entonces, de Steve Blank, en una versión adaptada para el ámbito de nivel secundario, ¿ya? Esta anotación es muy importante porque les recuerdo que estos son temas que se ven a nivel superior. Entonces, es muy bueno tener presente de que estamos iniciando temas que estos les van a servir para toda su vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, continuamos por aquí. A ver, ahora, estimados estudiantes, vamos a empezar conociendo las reglas del desarrollo de clientes. ¿De acuerdo? Elaborado por Steve Blank, ¿no? Él denomina el manifiesto del desarrollo del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra manifiesto, ahora lo vamos a ver en qué consiste, ¿de acuerdo? Muy bien. Presentaremos una versión corta ya adaptada para ustedes, muchachos, chicos de secundaria, y para que de esta manera puedan comprenderlo con facilidad, ¿ya?
Entonces vamos a ver. Vamos a ver aquí. Nosotros aquí estamos hablando de unas reglas, ¿no? De unas reglas de clientes elaborado por Steve Blake, ¿no? Él denomina el manifiesto. El manifiesto podríamos nosotros interpretarlo como si fuera un pequeño libro o folleto o un libro, ¿no? Un libro en el cual él da muchas recomendaciones, ¿no? Que las ha sacado en base a su experiencia y lógicamente también a su ingenio, ¿no? Son personas que se dedican al campo de la comercialización de productos, ¿no? Entonces, bien, entonces aquí vemos, aquí va la primera regla, ¿no? ¿Qué dice la primera regla? La primera regla del manifiesto o del folleto o del libro de este señor nos dice, la realidad no está en la oficina, está afuera. A ver, veamos qué significa esto. Los hechos están fuera de la oficina donde están los clientes, donde viven y trabajan. Así que es ahí donde debes ir. Algunos prefieren las oficinas, hacer el trabajo de oficina, pero igual, tú sal a la calle a buscar a los clientes. Eso es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Bueno, con este texto, ¿qué nos quiere decir? Acá menciona el hecho de salir, ir a la calle, buscar. En realidad, bueno, este texto para nuestros tiempos de repente no se ajuste, pero en realidad su significado, eh, su significado podría ser de que una de las reglas de este método, del éxito de este método, es en que uno tiene que buscar al cliente, ¿ya? Y también tiene que hacer un estudio de mercado en forma presencial, así como yo les decía, ¿no? Visitar de repente negocios, averiguar costos de productos, en fin, uno tiene que salir afuera, ¿ya? Ir a buscar todos esos datos para poder optimizar nuestro producto. Luego, aquí viene la regla número 2, ¿no es cierto? La regla dice, vamos con la siguiente regla. El fracaso, estas frases son muy importantes, ¿ya? El fracaso es una parte integral de la búsqueda. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que el fracaso es una parte integral de la búsqueda. Si nosotros reflexionamos y nos damos cuenta, muchas veces nosotros intentamos hacer algo, ¿no? De repente, no sé, hacer algo, ustedes en su vida personal lo habrán intentado, alguna tarea posiblemente, o de repente algún pequeño proyecto, o de repente hacer una reunión, algo, y entonces a veces fracasamos, ¿no? Por decir así, no sale como nosotros pensábamos o no se llega a lograr nuestro objetivo. Entonces, el fracaso es una parte integral de la búsqueda. Nosotros cuando estamos en la investigación y todas esas cosas, se puede dar esa posibilidad de fracasar y generalmente sucede, ¿ya? Entonces tenemos que estar con la mentalidad bien abierta para estas situaciones. Entonces, la única manera de encontrar el camino correcto es realizar diversos experimentos y tomar direcciones erróneas muchas veces, ¿no? Pues equivocarse es parte del proceso, ¿de acuerdo? Es parte del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, hay que aceptar el fracaso y seguir adelante. Con esta recomendación nos quieren decir que cuando nosotros empecemos a hacer algo, si nos topamos con esta posibilidad del fracaso, hay que tomarlo como un fracaso temporal, ¿ya? Entonces eso no significa de que uno debe darse por vencido o abandonar nuestros objetivos. No, por el contrario, uno debe de retomar la situación y ya con la experiencia del fracaso anterior, entonces eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Bien, ahora sigamos con la tercera regla y dice, un plan de negocios no sobrevive al primer contacto con los clientes, por lo que es necesario utilizar un lienzo del modelo de negocios. Entonces aquí recién están haciendo la presentación de la herramienta que vamos a utilizar. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente de lo que es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta puede ser también un documento, ¿no? Que nos sirve para poder elaborar algo, ¿de acuerdo? Entonces, una herramienta puede ser un documento que nos ayuda a elaborar algo. Entonces, un plan de negocio no sobrevive al primer contacto con los clientes, por lo que es necesario utilizar un lienzo del modelo de negocio. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste nuestra herramienta. Lienzo en realidad viene a ser como especie de un papelote
¿no? Una cartulina muy grande, en fin, donde nosotros podamos plasmar una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, es importante planificar y organizar. Estas palabras son tomen nota, ¿ya? Planificar y organizar, ¿ya? Ya, ya que es la única forma de sobrevivir en contacto con los clientes o usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos están indicando que vamos a utilizar un lienzo, ¿no es cierto? Que en realidad viene a ser una herramienta, pero llamado lienzo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Hasta aquí hemos conocido una parte del manifiesto, ¿ya? Entonces aquí, ojo, manifiesto viene a ser como manual o libro, ¿no es cierto? Lo que se descubre y se puede plasmar en un documento, ¿no? Entonces, una parte del libro, vamos a llamarle así, ¿ya? Del libro del desarrollo de clientes de Stevie Blake, ¿no? Adaptada para cada uno de ustedes, ¿ya? O sea, adaptado para el nivel de educación secundaria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, veamos qué más nos dice el manifiesto o el manual, ¿no? Del desarrollo de clientes, ¿ya? ¿De quién? De Steve Blake, ¿no? Entonces, veamos. Recuerden, nosotros dijimos que usaremos la metodología de Lean Startup. La metodología apunta a acortar los ciclos de desarrollo de productos, adoptando una combinación de experimentación impulsada por hipótesis, ¿de acuerdo? Para medir el progreso, lanzamientos de productos interactivos para ganar valiosa retroalimentación de los clientes y aprendizaje validado para medir cuánto se ha aprendido. Esta metodología la trabajaremos en 2 etapas. A ver, de acuerdo a lo que acabamos de leer, aquí hay cosas muy importantes, ¿no es cierto? Esta metodología apunta a cortar los ciclos de desarrollo de productos adoptando una combinación de experimentación impulsada por hipótesis, ¿no? O sea, ¿cuándo aplicamos la hipótesis? Cuando nosotros suponemos de que algo va a funcionar bien, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hacemos mascarillas y nosotros vamos a suponer que cuando salgamos de repente a ofrecerlo o a venderlo, vamos a suponer de que vamos a vender, por decir, unas 10 mascarillas diarias. Esta es una suposición, es una hipótesis, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, impulsada por hipótesis para medir el progreso, ¿ya? Entonces, este progreso lo vamos a medir en base a suposiciones, ¿de acuerdo? En hipótesis. Entonces, también lanzamientos de productos interactivos para ganar valiosa retroalimentación, ¿ya? De los clientes y aprendizaje validado para medir cuánto se ha aprendido. Esta metodología la trabajaremos en 2 etapas. A ver, veamos. Aquí nosotros vamos a ver, si ustedes observan la pregunta, ¿no? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué es Lean Startup? Lógico, es necesario saber para tener una idea clara, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver que el Lean Startup viene a ser prácticamente la combinación de 2 factores y finalmente se obtiene el Lean Startup como todo un conjunto. Pero el Lean en realidad viene a ser una filosofía, es una filosofía japonesa de producción, cuyo objetivo es reducir el desperdicio de tiempo, esfuerzo e inversión, ¿ya? Entonces, Lean significa magro, pero magro viene a ser sinónimo también de apretado, ¿no es cierto? De algo mínimo, ¿ya? De minimización, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos de repente hacer las cosas en un mínimo tiempo, ¿no? Entonces estamos minimizando. A eso se le llama magro, ¿no? A tratar de hacer las cosas más pequeñas en cuanto a gastos, inversión de tiempo, de repente de muchos pasos que se pueden dar para obtener un producto, ¿no? Entonces, el Lean, ténganlo bien presente, es una filosofía, es una filosofía. ¿Y el startup qué cosa es? El startup es una organización temporaria en busca de un modelo de negocio
repetible y escalable, ¿no es cierto? O sea que es una empresa, una organización que busca un modelo de negocio que se pueda, digamos, escalable significa pues que se pueda seguir siguiendo, que se pueda seguir perfeccionando, ¿no? Que se pueda seguir optimizando, ¿no? Entonces, todo esto nos da como producto, ¿qué cosa? El Lean Startup, que es una filosofía de trabajo para crear un modelo de negocio escalable y repetible, con una metodología que reduzca el desperdicio. Entonces aquí, ¿qué cosa? Vemos que aparece la palabra reducir, ¿no? Que reduce. Esa palabra reducir está relacionada con la palabra lean, ¿ya? Porque como hemos visto aquí, lean significa magro y magro significa reducir, ¿ya? Reducir el desperdicio. Entonces, muy bien, la primera fase, entonces, la primera fase se denomina descubrimiento de clientes y la segunda fase se denomina validación de los clientes, ¿ya? Entonces, como ya ustedes bien saben, yo les voy a enviar este PDF, la parte teórica, y la explicación se las estoy dando para que ustedes puedan más o menos enfocar, ¿no? De qué se trata el tema y cómo lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, todo está claro, bueno, hasta el momento me parece todo está claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Estamos yendo despacio? ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, el primer proyecto de emprendimiento, parte 6. Hoy comenzaremos por la primera fase, ¿no? El descubrimiento de clientes, ¿ya? Entonces, dice que esto tiene 4 fases en realidad, ¿no? Esta etapa, hoy comenzaremos el descubrimiento de clientes que consta de 4 fases, ¿no es cierto? Inicialmente, ayuda a capturar la visión de los fundadores del negocio y a convertirla en una serie de hipótesis de un modelo de negocio. Después desarrolla un plan para probar las reacciones de los clientes ante esas hipótesis y transformarlas en hechos. ¿Eso qué significa? Cuando nos dice que inicialmente ayuda a capturar la visión de los fundadores, entonces, en este caso, ¿quiénes serían los fundadores? De repente, nosotros, ¿no es cierto? Ustedes que van a hacer el negocio, la idea del negocio, la idea de las ventas, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso les va a ayudar a capturar una visión, ¿ya? Acerca del negocio y a convertirla en una serie de hipótesis. Lógicamente, ya hemos hablado de las hipótesis, todo negocio siempre se fundamenta también en una serie de hipótesis. O sea, nosotros suponemos de que las cosas van a funcionar de alguna forma y hay que estar preparados para posibles fracasos eventuales, ¿no? Entonces, muy bien. Después desarrolla un plan para probar las reacciones de los clientes ante esas hipótesis y transformarlas en hechos. Bien, jóvenes, entonces, la fase 1 se llama determinar la hipótesis del modelo de negocio. Muy bien, esta es la primera fase, ¿no? Hacia el descubrimiento de clientes. Significa que ustedes deben de planear, a ver, ya, muy bien, nos quedan 10 minutos, rapidísimo se va el tiempo. Como siempre, jóvenes, después de los 10 minutos se va a apagar y luego regresamos, por favor, ¿ya? Entonces, la fase 1 se llama determinar la hipótesis del modelo de negocio. Imagínense, acá determinar la hipótesis. Acá recién vamos a determinar un supuesto, ¿no es cierto? Algo que nosotros estamos suponiendo, ¿de acuerdo? Del modelo de negocio. Entonces, es la primera fase hacia el descubrimiento de clientes, ¿no es cierto? Significa que debes planear tu modelo de negocio. O sea, debes de planear, plantearlo, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, los puntos importantes que se deben de tener en cuenta es definir tu posible propuesta de valor de tu negocio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, estamos hablando de nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Punto 2, segmentar tu mercado objetivo. Segmentar, ¿qué significa? Dividir, ¿no? Dividir. Hay que ver en qué segmento social, económico, en eso lo vamos a insertar nuestro producto. Todo eso ya es parte del estudio de mercado, ¿ya? Bien, entonces también debemos establecer
establecer tus posibles canales de distribución, ¿no? En la forma como lo vamos a hacer. Aquí hay que ver cómo lo vamos a distribuir. Si vamos a distribuirlo nosotros mismos, si vamos a contratar personas, si vamos a utilizar la venta online, aquí se van a ver todas esas cositas, ¿no es cierto? Luego, especificar tus relaciones con el cliente. Entonces, aquí también es muy importante, ¿no? Las relaciones en cuanto a los gustos de modelos, todo lo que el cliente quiere realmente, ¿no es cierto? Luego el otro punto dice concretar costos y flujos de ingresos. Concretar significa ya cuando se hace un estudio, ¿no? Por ejemplo, acá ya entra la parte de que nosotros tenemos que ver cuánto se va a gastar en materiales, cuánto de tiempo se va a invertir en la fabricación de nuestros productos, cuánto se gasta en luz, de repente si alquilamos un local, cuánto vamos a pagar de local. Entonces ahí ya se ven todas esas cosas, es la parte de la contabilidad propiamente dicho, ¿no? Porque en un negocio, si no se da este paso, se puede dar el problema de que de repente invertimos una cierta cantidad y al final de repente no vamos a ganar, ¿no? Entonces necesariamente hay que hacer este paso, ya este punto. Luego, determinar recursos y posibles socios, ¿ya? Muy bien. Luego, veamos por aquí. Bien, jóvenes. Entonces, para esta fase debemos tener primero nuestro lienzo del modelo de negocios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lienzo, ya sabemos que es como especie de un papelote, ¿no? Donde vamos a, esta es una herramienta realmente, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, para esta fase debemos tener primero nuestro lienzo del modelo de negocios y ahí, poco a poco, durante la semana que viene, iremos determinando las hipótesis que ya les explicaremos en qué consiste, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este tema es bastante, digamos, es muy interesante, muy bonito y lógicamente no se termina hoy día, ¿no? Hoy día recién prácticamente estamos empezando, ¿ya? Entonces, por hoy debemos dibujar el lienzo y poner nombre a sus 9 bloques. Y ya lo verán cuando los dibujemos, ¿ya? Entonces, el lienzo consiste en un dibujo en realidad, ¿no es cierto? Es una herramienta, ¿ya? El lienzo proporciona una imagen del modelo de negocio en una sola página. Esa es la gran ventaja de este instrumento, de esta metodología que se utiliza. ¿Por qué? Porque en un solo papelote, en un solo dibujo, en una sola herramienta, nosotros podemos visualizar, ¿no? Muchos aspectos, muchos factores que son muy necesarios para que podamos tener éxito en nuestro negocio, ¿ya? Entonces, además, deben saber que existen dos lienzos, ¿no? Dos lienzos de modelo de negocios parecidos. Aquí es bueno que nosotros hagamos distinción de estos dos tipos, ¿ya? Miren, en el lienzo del modelo de negocio Canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocios. Miren, modelos de negocios de forma simplificada. O sea que cuando nos hablan de modelos de negocios, se supone que ya son modelos que ya están andando, ¿no? Ya están caminando sobre ruedas, ya son modelos que ya están iniciados, ¿no? Entonces, mientras que en el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas es una herramienta estratégica empresarial, ¿no es cierto? Entonces, que permite analizar de manera visual nuestro modelo de negocio para aumentar sus probabilidades de éxito, ¿ya? Entonces, aquí nos dice bien claro que lo que nosotros vamos a usar es el Lean Canvas, ¿de acuerdo? La principal razón por la que no utilizaremos el Canvas y preferimos el Lean Canvas es el siguiente. A ver, el Canvas es más adecuado para trabajar con empresas, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, el Lean Canvas es más apropiado para proyectos que aspiran a ser empresas, ¿de acuerdo? Entonces, pero que todavía no lo son, como es el caso de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están iniciando con un proyecto, ¿no? Hemos hecho prototipos, todo esto a base de ideas, las hemos concretizado, las hemos materializado, y entonces nuestro caso es
hacer una empresa. Es por eso que vamos a utilizar el modelo de el Lean Canvas, ¿no es cierto? En cambio, el Canvas ya es para empresas que ya están establecidas, ¿verdad? Bien, entonces miren. Muy bien, muchachos, entonces vamos a ver, vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar. Dicho de otro modo, que el modelo de negocios Canvas es más adecuado para empresas. Ustedes saben que una empresa es grande, pues ya está todo realmente establecida, bien establecidas en la parte económica, legal y todo eso, ¿no? Entonces, mientras que en el modelo de Lean Canvas es más adecuado para los que se inician en el mundo de los negocios. Entonces, a nosotros nos conviene utilizar el Lean Canvas, ¿no es cierto? Es el que más se ajusta a nuestra situación porque nosotros estamos dando los primeros pasos de iniciación en este maravilloso campo de lo que es el mundo de los negocios, de la productividad y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, elaboramos el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas, ¿de acuerdo? Muy bien. De repente, en cualquier momento se corta la comunicación. Por favor, jóvenes, regresamos, ¿ya? Regresamos. A ver, vamos a continuar hasta que se corte. Pero vayamos directo a dibujar, ¿no es cierto? Vamos a dibujar. ¿Para qué? Para aprender más sobre este lienzo del modelo de negocios Lean Canvas. Entonces, el modelo de negocios Lean Canvas es una herramienta es una metodología muy importante, es bastante entretenida y es bastante clara, ¿no? Porque ahí se exponen todos los puntos en una sola hoja, ¿ya? Entonces, bueno, en primer lugar lo que podemos hacer es tomar una hoja de papel bond tamaño A4, ¿no? Lápiz o lapicero y regla también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Como ustedes verán, son los materiales que se utilizan, ¿no? De preferencia una hoja A4, colores y reglas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros materiales, lo que se hace es lo siguiente, ¿no es cierto? Generalmente vamos a trabajar la hoja en forma horizontal, ¿ya? O sea, así, ¿no? Horizontal. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Dibujamos un rectángulo grande en los bordes de dicha hoja, ¿no? De la hoja A4, ¿ya? De preferencia A4, ¿no es cierto? Entonces, porque ya lógicamente más adelante esto podríamos llevarlo de repente a otro tipo de tamaño de papel o de lienzo, ¿ya? Entonces, luego, lo que hacemos, miren, en realidad lo que se hace, esta es la hoja, ya hemos dibujado los bordes, y lo que vamos a hacer en primer lugar, paso número 1, trazamos una línea horizontal, ¿ya? Paralela al borde inferior, ¿de acuerdo? Entonces, dice que más o menos la distancia de aquí a aquí, o sea, de la línea al borde inferior, debe ser aproximadamente de 5 centímetros. Estas líneas ustedes lo pueden hacer con plumones gruesos de preferencia, para que puedan ser más visibles y utilizar un color azul o el color que ustedes quieran.